la, la maquinaria represiva contra las personas defensoras de derechos humanos y la democracia en Nicaragua, en el que vamos a presentar el informe Las nuevas leyes de la represión de Nicaragua, 39 nuevos detenidos. Antes de iniciar esta presentación, permítanme unas palabras en inglés para los colegas anglófonos. If you wish to use the interpretation, you have to press the button that is on the down part of the screen as a word, and then choose English, and you'll have immediate interpretation into English. If you are doing this from your mobile phone, there are 3 little dots that appear, and you have to press those dots and then select the interpretation. Thank you. Este informe, las nuevas leyes de la represión de Nicaragua, 39 nuevos detenidos, fue elaborado por la FID en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que es un programa conjunto de FIDH y la OMCT, y por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID. Les extendemos un saludo muy especial a todas las personas nicaragüenses que nos acompañan hoy. Y un agradecimiento al relator especial de libertad de expresión, que también estará con nosotros como panelista. La FID es una organización de defensa de derechos humanos, federa 192 organizaciones en 112 países. El CENID, una organización miembro de la FID, fue creada en 1990 y tiene más de 30 años de defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua. En 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua, de forma absolutamente arbitraria, aprobó la cancelación de su personería jurídica, incautó su sede, todos sus bienes. Pese a eso, siguen defendiendo los derechos humanos, y tanto este informe como este evento no sería posible sin el equipo del CENID. El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos es un programa conjunto de la OMCT y de la FID desde 1993. Queridos todos, Nicaragua se encuentra en una clara ruptura del Estado de Derecho y una gravísima crisis de derechos humanos. Uno de los principales puntos de quiebre fue la represión iniciada en abril de 2018. Esa represión resultó en al menos 328 personas asesinadas por la fuerza policial y paraestatal, 1.614 personas privadas de la libertad. Hoy, más de 136 personas permanecen privadas de la libertad. 150 estudiantes fueron expulsados de Nicaragua. Más de 400 profesionales de salud despedidos y más de 100.000 nicaragüenses exiliados. No solamente por las cifras, sino también por las dinámicas políticas y jurídicas que se están imponiendo, se puede afirmar que se trata de una de las peores crisis de derechos humanos en el continente. La propia CIDH ha descrito como un grave deterioro institucional y la imposición de un Estado policial la situación nicaragüense. Nuestra organización, en conjunto con el CENID, venimos haciendo monitoreo, análisis y documentación de estas violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo en Nicaragua. En febrero, publicamos un informe donde denunciamos 113 casos de ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad, cometidos en su mayoría entre abril y septiembre del 2018, demostrando el carácter sistemático de estos asesinatos y, en particular, la coordinación en estos operativos que se llevaron a cabo y que terminaron en ejecuciones extrajudiciales. Operativos entre entidades estatales, pero también paraestatales, como son las milicias orteguistas. El informe denunciaba también los roles en estas ejecuciones extrajudiciales de los más altos mandos, como puede ser el presidente de la República, la máxima autoridad del gobierno, de las fuerzas de seguridad del país,
del secretario general y secretario general del partido Frente Sandinista. Todos estos crímenes se encuentran en la más completa impunidad. El país continúa viviendo bajo un régimen de represión organizada, de desmantelamiento del Estado de Derecho. En el informe que publicamos hace unos meses hacíamos la descripción de cómo había evolucionado esa represión en el 2019 y en el 2020, y también del manejo inadecuado de la pandemia. Este nuevo informe que publicamos hoy, que trabajamos en el contexto del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, detalla una nueva etapa a la cual se entró en parte a partir de octubre de 2020 con el voto y la aplicación de nuevas leyes, de toda una maquinaria legislativa que junto a la violencia física busca cerrar el espacio democrático y la posibilidad de actuar, de acciones de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y opositores políticos. En particular, se promulgaron leyes que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, que ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado, de terrorismo, convirtiendo el derecho en asociarse, el derecho en defender los derechos humanos, en ejercer los derechos civiles y políticos en delitos y en ciberdelitos, que puede terminar llevando a las personas a la cadena perpetua por presuntamente promover el odio nacional. Desde mayo de 2021 se han detenido a 39 personas, dirigentes sociales, políticos, empresariales, bajo estas nuevas legislaciones que son absolutamente contrarias a los estándares del derecho internacional. Han sido detenidos por ejercer sus derechos civiles y políticos, sus derechos a libertad de expresión, de manifestación pública a favor de la democracia o del Estado de Derecho. Adicionalmente, toda persona que ha declarado su voluntad de presentarse en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 confrontándose al presidente Ortega ha sido arbitraria y abusivamente criminalizada y sus derechos han sido violados. 7 precandidatos presidenciales han sido arrestados por las autoridades invocando la ley 1055 y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes mediante procedimientos punitivos secretos. A noviembre de 2021, la mayoría de las personas detenidas se encuentran incomunicadas y en los juzgados se niegan a dar información sobre los procesos. Se sabe que algunas audiencias se están realizando de forma secreta, sin ni siquiera la presencia de sus abogados ni familiares. Las personas detenidas no gozan de debido proceso ni de independencia de los operadores judiciales que los procesan, por lo que sus oportunidades de garantías judiciales son nulas. Estas elecciones se han hecho semanas, meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre del 2021, que en consecuencia serán una mascarada al no contar con candidatos de oposición. Es de esta situación que queremos detallar en el informe de la maquinaria legislativa que ha facilitado esta situación. Entonces, en el panel nos acompañan Natalia Yaya, encargada de programas de la Oficina de las Américas, que nos estará presentando el informe. María Josefina Gurdián, muchas gracias, Anita, por estar aquí con nosotros, que nos va a dar su testimonio como madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila, defensoras de derechos humanos detenidas desde junio del 2021. Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al final del evento contaremos con un momento para preguntas y desde ya no duden en hacerlas en el espacio previsto para ellas. Les propongo entonces pues que iniciemos con la presentación del informe, el cual se encargará Natalia, encargada de programas, como lo decía, desde el 2004. Natalia coordina desde la oficina de la FID el trabajo sobre Nicaragua y en general sobre personas defensoras de derechos humanos en el continente. Es colombo-francesa, abogada de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Derecho Público de la Universidad de Lyon y en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Ivry. Natalia, te damos la palabra.
Gracias, Jimena, y gracias a todos los participantes por acompañarnos. Bueno, yo para mi presentación voy a compartir con ustedes una presentación. Voilà. Si la ven. Bueno. En mi intervención haré un rápido recorrido de ese proceso de construcción de la normatividad represiva contra la sociedad civil y en particular contra las organizaciones de defensa de derechos humanos en Nicaragua y luego la presentación de esas 4 leyes y su carácter liberticida, represivas y antidemocráticas. Este proceso es consecuencia de las modificaciones legales institucionales provocadas por el Pacto Alemán-Ortega a partir de 1998 y que le permitió a Ortega cooptar las esferas del poder en el país. Ya desde 2008, en el gobierno se anunciaban procedimientos de fiscalización de recursos y de actividades contra las organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional. En esa misma fecha se cancelaba la personería jurídica a partidos de oposición. En 2009, la Corte Suprema facultó la reelección presidencial. En 2010 se prorrogaron ilegal e indefinidamente los mandatos de magistrados y altos funcionarios del gobierno y la reforma constitucional de 2014 definitivamente centralizó el poder en el presidente. O sea, el cierre de esos espacios democráticos ya venía en marcha antes de 2018. Luego, la respuesta represiva del Estado, en particular desde las protestas de abril de 2018, se ha justificado en la idea de que se estaba gestando un golpe de Estado y que eran las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que activamente denunciaban la escala de represión quienes lo financiaban, instalándose un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras, periodistas y opositoras, lo que claramente en términos de la CIDH es un flagrante intento de disuadir a la gente de defender los derechos humanos y atemorizar a quienes hablan en contra del gobierno y someterlos al silencio. Así, durante el año 2018 empezó la construcción de una batería normativa para ilegalizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos. En julio de 2018 se aprobó la primera de esas leyes que consolidó el modelo represivo basado en acorralar jurídicamente a las personas defensoras y a sus organizaciones, la Ley 976, que se utiliza para recolectar información sobre vínculos entre transacciones nacionales e internacionales de personas naturales o jurídicas con actividades de terrorismo. Luego, la Ley 977, la famosa contra el lavado de activos, que regula expresamente en la ley a las organizaciones sin fines de lucro, con unas definiciones demasiado amplias, dentro de las cuales cabrían arbitrariamente conductas como la protesta social o la defensa de derechos humanos y otras actividades como actos terroristas, en tanto los define como aquellos susceptibles de lesionar física o psíquicamente a cualquier persona para intimidar o obligar al gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Bajo esa norma, fueron detenidos arbitrariamente 4 miembros de la Fundación Violeta Chamorro: Marcos Fletes, Walter Gómez, Cristiana Chamorro, Pedro Salvador Vázquez y Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente de la prensa, medio de comunicación. En junio de 2019 se dictó la ley inconsulta de la ley de amnistía. Fue con el objetivo de dejar en la impunidad los crímenes cometidos por agentes del Estado en el contexto de la represión de 2018 y al mismo tiempo evitar que las personas criminalizadas ejerzan sus derechos políticos, ya que en la misma norma se advierte que deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados, lo que en parte ha ocurrido con Medardo Mairena Sequeira, Pedro Mena Amador
y Freddy Navas López, defensores de derechos humanos y líderes del movimiento campesino en Nicaragua, que fueron detenidos arbitrariamente el 6 de julio por los delitos por los cuales ya habían sido amnistiados. Luego, en febrero de 2021, se promulgó la Ley 1060 de 2021, que modificó el Código Procesal Penal para expandir el término de detención de 48 horas a 90 días, en los que se adelantaría una investigación complementaria sin previa acusación ni vinculación a un proceso judicial formal, privando a las personas del debido proceso al aplicar una detención judicial de carácter extraprocesal en forma secreta, sin presencia de abogados defensores. Esto es, detenciones arbitrarias prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esa norma se la han aplicado a todos los detenidos desde mayo de 2021. Luego, entre 15 de octubre de 2020 y enero de 2021 fueron aprobadas 4 normas adicionales, todas dirigidas contra la sociedad civil, la libertad de asociación y la libertad de manifestación. De libre expresión, perdón. Aquí en la ficha pueden ver la primera de ellas, que es la Ley 1040 de 2020 sobre la regulación de agentes extranjeros. Esta norma establece el marco de regulación de personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, que respondiendo a intereses realicen actividades que constituyan injerencia en los asuntos internos y externos del país, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país. Eso dice en su artículo 1. Vemos que se trata de un objeto muy amplio, con lenguaje indeterminado, a través del cual cualquier conducta podría interpretarse como injerencia susceptible de impactar tanto en aspectos políticos como económicos del país. A los sujetos obligados les corresponde insertar su información en un registro, garantizar que sus fondos no serán utilizados para actividades ilícitas y que provienen de donantes de buena reputación, sin que esta característica sea definida. Asimismo, establece un control absoluto sobre los movimientos de los recursos y la vigilancia sobre sus actividades mediante informes periódicos y requerimientos permanentes. La norma y su regulación son abiertamente contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de asociación, al impedir recibir fondos internacionales en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de derechos humanos, al crear barreras para la existencia legal de las organizaciones de derechos humanos. El Estado está obligado a respetar este derecho sin imponer restricciones más allá de las permitidas por el derecho a la libertad de asociación. Tampoco es claro en esa norma si alguna de las sanciones puede discutirse de forma efectiva y oportuna ante alguna autoridad judicial, lo que confirma el carácter arbitrario de la disposición. Aunque se trata de una norma administrativa, opera de facto como una norma penal desprovista de la comprobación del dolo, en la que subsisten elementos peligrosistas como amenazar o atentar contra bienes indeterminados como la independencia y la autodeterminación o la estabilidad del país. De cualquier manera, es claro que la criminalización de las defensoras y defensores basada en la recepción de financiamiento extranjero está prohibida por el derecho internacional. Varias veces los relatores para defensores de Naciones Unidas lo han manifestado. 24 asociaciones cuya personería jurídica fue cancelada el 28 de julio de 2021 lo fueron por no haberse registrado como agentes extranjeros. Muchas organizaciones no quisieron someterse a ese arbitrario requerimiento. La ley número 2, la ley ciberdelitos, la ley 1042 de 2020. Esta ley incluye 4 tipos de delitos que los legisladores intentaron agrupar con relación a daños a sistemas y a datos y a conductas cometidas a través del Internet o de medios electrónicos.
Engloba conductas que exceden lo que se entiende como ciberdelitos, pues conforme la definición que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Ciberseguridad, esto debería limitarse al resguardo de sistemas y datos informáticos y así evitar la criminalización del uso de Internet. Pero esta ley las incluye. Por ejemplo, en el caso del delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en septiembre de 2021 se abrió proceso contra Amaru Ruiz, defensor de derechos indígenas, por este delito. El defensor había denunciado por redes sociales la inacción de las autoridades frente a la masacre del 3 de septiembre de 2021 en el territorio Mayangna de Sauni As, en la reserva de la biosfera Bozaguas. Pero el ministro público sostiene que brindó información falsa y que a raíz de sus denuncias pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional. Claramente, como con las otras leyes, se busca tipificar conductas que afectan la libertad de expresión. Luego está la reforma constitucional al artículo 37 de la Constitución de Nicaragua, que permite pasar de la pena máxima de 30 años a la prisión perpetua si concurren circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La condición de que concurran circunstancias de odio está intrínsecamente ligada a lo prescrito por Ortega en sus discursos públicos sobre personas defensoras, manifestantes y opositores. Ha dicho él, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo y están llenos de odio, cargados de odio, resuenan odio, son criminales, cobardes. La reforma constitucional es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, por la indeterminación respecto de lo que se debe considerar como un delito grave, como por las dos condicionales establecidas, esto es la concurrencia de circunstancias de odio y que causen, entre otros, repugnancia en la comunidad nacional y además porque el derecho internacional rechaza la imposición de castigos a perpetuidad. Luego, la ya famosa Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la 1055, con un solo artículo, inhabilita a sus destinatarios a optar a cargos de elección popular. Desde mayo de 2021, las autoridades empezaron a utilizar esta ley para detener arbitrariamente a personas reconocidas de la sociedad civil nicaragüense pertenecientes a la oposición política o identificadas como opositoras del actual gobierno, utilizando en todos los casos señalados el mismo argumento vago y sin fundamento para ello, desconociendo ampliamente el principio de legalidad. Aquí hay un ejemplo de una de las famosas notas de prensa que publica el gobierno en el que repiten literalmente lo que dice ese artículo. Esa norma desconoce el principio de legalidad y ese razonamiento, en tanto su formulación es excesivamente amplia e imprecisa y por consiguiente su aplicación será necesariamente arbitraria en sus efectos, pues disciplinará a cierto tipo de sujetos, en este caso a personas defensoras de derechos humanos, oposición política y cualquiera que manifieste un discurso contrario al del régimen. Esta es la lista de las 39 personas que desde mayo han sido detenidas. Aquí están sus rostros que corresponden al orden cronológico de detención. En el escrito de acusación de 8 de esas personas se observa que con una argumentación pobre y sin fundamento se imputan los delitos considerados actos de traición en acápite de delitos contra la seguridad del Estado del Código Penal. Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, artículo 410, que tiene una pena de hasta 15 años. Y provocación, proposición
y conspiración en su artículo 412 que opera como agravante. Estas personas detenidas no gozan de debido proceso ni de independencia de los operadores judiciales que los procesan, por lo que sus oportunidades de garantías judiciales son casi nulas. Este marco normativo del que hablamos configura un escalonado sistema de castigo a las opiniones, la crítica y la defensa de los derechos humanos, que empieza previniendo a las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras a recibir apoyos internacionales, controlando sus movimientos financieros y sus quehaceres, castigándoles públicamente por realizar su labor y finalmente escarmentando a la sociedad civil más amplia con la amenaza o efectiva utilización del derecho penal. Las normas reseñadas ejemplifican la fase de prevención y neutralización, y los múltiples casos de cierre de organizaciones demuestran la naturaleza del castigo. El escarmiento se refleja en la criminalización de las personas defensoras y de toda persona considerada opositora al régimen, en la exhibición del imponente poder del Estado sobre organizaciones y personas que han recurrido ante instancias internacionales. Desde noviembre de 2018 se ha quitado la personería jurídica a 50 organizaciones no gubernamentales, 39 de ellas desde julio de 2021, y se ha cancelado el registro de 6 agencias de cooperación. Así, se ha consolidado la estrategia de extinción de las organizaciones capaces de mapear las violaciones a los derechos humanos, atender a sus víctimas, proponer mecanismos para el respeto y protección de los derechos y activar mecanismos para su garantía. El observatorio y el CENIT concluyen que se construyó un robusto aparato jurídico que controla las actividades de las organizaciones caracterizadas como enemigos, que obstruye su quehacer, les priva de su financiación, se inmiscuye en los asuntos más propios de las mismas, cancela su personería y confisca sus sedes y equipos. Es un panorama es un panorama desolador para el ejercicio de derechos en Nicaragua. Sin embargo, somos testigos del coraje y valentía de muchos y muchas nicaragüenses que sabemos continuarán luchando por una Nicaragua respetuosa de los derechos humanos. Gracias. Pero ahora, ¿no puedo salir de acá? Muchas gracias, Natalia, por esa presentación muy clara, desoladora, triste, pero muy clara en el detalle, la violencia, la aceleración del cierre de los espacios para la sociedad civil y la oposición política en Nicaragua en estos últimos meses. Propongo entonces que le pasemos la palabra a María Josefina, madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila, defensoras de derechos humanos detenidas desde hace ya varios meses. María Josefina, muchas gracias por haber aceptado compartir con nosotros el testimonio de la situación que está atravesando tu familia. Sin más, te paso la palabra. Muchísimas gracias a ustedes. Mi nombre es María Josefina Gurdián, conocida como Pinita Gurdián. Soy mamá de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Ávila, ambas presas políticas actualmente. Primero quiero agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de gritar al mundo la falta de derechos humanos que estamos sufriendo en Nicaragua, todos los atropellos, todas las injusticias, todos los vejámenes que estamos sufriendo en nuestro país. Y esta es una gran oportunidad que agradezco mucho. Ana Margarita y Tamara fueron secuestradas de sus propios hogares el 12 y el 13 de junio respectivamente, es decir, hace casi 5 meses. Ambas tuvieron un allanamiento en sus casas con un gran aparato militar
violento, rompieron portones. En el caso de la casa de Ana Margarita, derribaron el portón y Ana Margarita sufrió golpes por querer defender que no mataran a sus perros. También hubo hasta drones en el caso de la casa de Ana Margarita. En la casa de Tamara, también un aparato militar y parapolicial inmenso, sin ninguna necesidad, porque nadie estaba poniendo resistencia. Rompieron portones, allanaron la casa, y lo más grave en el caso de Tamara es que fue en presencia de su niña de 5 años. Esta niña, por supuesto, está sufriendo toda la repercusión de ese día. En la noche le cuesta dormir, llora, pregunta por su mamá, a pesar de que recibe todo el amor de todos nosotros y que además está con tratamiento con una psicóloga. Y eso va a ser una huella para toda su vida. Además de allanar su casa, se llevan siempre cosas personales. Además, también interrogan a todas las personas que están en la casa por horas, que por supuesto esto significa un gran miedo para estas personas. Pero se llevan las cosas personales también. En el caso de Tamara se llevaron fotografías, se llevaron videos y se llevaron sobre todo el libro de diario que ella había escrito desde el día que nació su niña, y es lo que más le duele. Ha reclamado que se lo regresen y ha sido imposible. Bueno, también Tamara fue golpeada, a pesar de que no puso resistencia, y tuvo sangre de nariz, le golpearon la cara. Luego quería contarles que no hubo habeas corpus. Entonces nosotros las dimos por desaparecidas durante 80 días, que fue la primera visita que tuvimos presencial con ellas. No tuvimos ninguna noticia sobre ellas. Nos decían que estaban ahí, pero nosotros no teníamos ninguna seguridad hasta que las vimos personalmente a los 80 días. Tamara tiene 40 años, es psicóloga, defensora de derechos humanos, feminista, miembro del Consejo Político de la Unión Nacional Azul y Blanco. Ana Margarita tiene 43 años, es defensora de derechos humanos, abogada, politóloga, feminista, expresidenta del partido UNAMOS y actualmente miembro de su junta directiva. Desde muy jóvenes, ambas han estado comprometidas con todos los derechos de las personas, en educación, participando en evacuación de personas que están en peligro a lugares más seguros. Ana Margarita, como abogada, apuntando en el registro civil de las personas a muchos niños campesinos que no estaban registrados y por lo tanto no eran ciudadanos. Ana Margarita tiene 15 años de participar activamente en política. Apoyó la lucha campesina de todos los campesinos por sus tierras en el proyecto fallido del Canal Interoceánico. Anduvo en todas las marchas por todo Nicaragua. En las demandas a los afectados por insuficiencia renal crónica que sufren por haber estado en contacto con los pesticidas en las grandes siembras de caña de los grandes ingenios azucareros de Nicaragua, luchando también en contra de la minería a cielo abierto, también defendiendo los derechos de los jubilados, que cada día es más pequeño. Ambas comprometidas como feministas, defendiendo los derechos de las mujeres y luchando en contra de las leyes que no permiten la libertad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos. Comprometidas a fondo en la justicia sin impunidad por los asesinatos de 2018 en adelante y luchando por la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua. Como les decía, la vimos hasta el día número 80, que fue la primera visita. La segunda visita fue hasta los 122 días. Los delitos que se le imputan son como siempre inventados, menoscabo a la seguridad nacional, que significa para ellos traición a la patria. Ha habido solamente 2 audiencias, ningún juicio, pero solo voy a recargar sobre la primera audiencia de Ana Margarita, que fue llevada en la madrugada al juzgado, acompañada de un aparato militar tremendo, como si fuera verdaderamente una asesina, y sin defensa de su abogada. Entonces, ella, como abogada que es, hizo su propia defensa con la autoridad
que ella tiene. Y a la salida fue golpeada por una policía mujer. Todos estos juicios se están procesando de una forma injusta. Han sido suspendidos los términos de juicio, es decir, no han programado fecha de juicio oral y público. Por supuesto, eso lo que supone es que alarga su prisión indefinidamente. Es decir, no hay término para la prisión. Voy a denunciar lo que mi hija me ha podido contar en las 2 visitas en que he estado yo presente. Nos han permitido abrazarlas a la entrada y a la salida. Mi nieta ha estado con su mamá. Yo solo he podido ver a mi hija. La primera violación a los derechos humanos es que cuando la hemos abrazado con toda la emoción que eso conlleva, con la intimidad de ese momento, estamos rodeadas de policías con cámaras de fotografía y videos, grabando y fotografiando ese momento tan íntimo de emoción de nosotros, de encontrarnos con nuestras personas queridas. Lo mismo en la despedida. Los interrogatorios son innumerables, sobre todo al principio, hasta 4 al día, incluyendo en la madrugada. En esos interrogatorios, Ana Margarita se ha dado cuenta de las cosas que yo digo, de las cosas que yo denuncio, porque mucho uso Facebook para denunciar y para poder comunicar mis sentimientos y mi reclamo por todo lo que está sucediendo, porque se lo sacan en los interrogatorios. Y luego vienen las sanciones por lo que yo digo. Lo más grave de todo, bueno, lo más grave de todo realmente lo voy a decir al final, pero es aislamiento total físico y visual de las 2 ellas. Pero en el caso de Tamara es todavía más grave, porque Tamara no está en una celda corriente de barrotes. Está en una celda que tiene, en lugar de barrotes, una lámina de metal, es decir, totalmente cerrada, con solo un pedacito abierto en la parte superior en donde puede ver el sol. Y es el sol que recibe, el único sol que recibe. La llevan al sol, a tomar sol, cada 10 o 15 días, a veces muy poco tiempo, pero esto en solitario, es decir, ahí tampoco tienen contacto con nadie. La llevan con grilletes en las muñecas, con la cabeza baja. A veces filman sus interrogatorios, también se me olvidó decirle. A veces filman sus interrogatorios porque les dicen, atrévete a decir lo que decías en la calle. Y ellas valientemente lo dicen. El aislamiento de Ana Margarita, como decía, es total y físico y visual porque no puede acercarse a los barrotes y la han amenazado con ponerle un plástico negro si ella ve para afuera cuando pasa a alguien. Sufren de frío porque esta cárcel está en la parte alta de Managua, en el único lugar de Managua donde hace mucho frío, sobre todo en esta época, que se acerca a diciembre y en la época de lluvia. Y no cuentan con ropa de cama, ni cuentan con una frazada, ni con una almohada, solamente con una delgada colchoneta sobre una cama de concreto. Una colchoneta que me dice Ana Margarita cada día parece una estampilla de tan delgada. Lo único que tienen es una toalla que siempre está húmeda, entonces no tienen con qué cubrirse. Las luces permanecen 24 horas encendidas, lo cual en el caso de Ana Margarita, que no ve el sol, que no sabe si es de día o de noche, y ella está constantemente tratando de saber qué hora es, y no les permite descansar a gusto. No cuentan con un libro, con un lápiz o con un papel que podría ayudarles a pasar esas horas interminables de aislamiento. No les he permitido absolutamente nada de eso. Y lo más grave, como decía al principio, es la pérdida de peso escandalosa de todos los prisioneros en esa cárcel. Han perdido desde 50 a 12 libras. En el caso de Tamara ha perdido 35 libras. En el caso de Ana Margarita ha perdido 18 libras. Ninguna de las 2 tenía sobrepeso. Lo que pasa es que la comida es muy pobre. Nunca han comido una fruta en 5 meses que tienen de estar ahí, ni han permitido que nosotros se la llevemos.
Tampoco comen muchos vegetales, son muy escasos los vegetales. Esto les ha causado colitis, les ha causado gastritis y reflujo. Ana Margarita tuvo que estar con suero intravenoso en una ocasión por una gran infección intestinal. Todo esto requiere de una gran fuerza moral y firmeza en sus convicciones que por dichas ellas tienen. Eso la sostienen para no caer en la depresión y en la angustia, aunque por supuesto me dice Ana Margarita, claro que tengo mis ratos de tristeza, mis ratos de angustia, mis ratos en que lloro, pero me sostiene una fuerza increíble. Dicen que hacen mucho ejercicio físico para pasar el tiempo y por su salud. Meditan, hacen respiración de yoga, planifican el futuro. Dice Ana Margarita que ella hace mucha oración también y dice que repasa su vida pasada porque se ha dado cuenta que tiene muchas cosas que mejorar. Planifican el futuro, un futuro luminoso, un futuro lindo para Nicaragua como ellas lo desean, como ellas lo sueñan. También dice Ana Margarita, yo tengo que pensar en lo bello, tengo que pensar en los campos verdes de Nicaragua en esta época, tengo que pensar en las puestas de sol, eso me ayuda, eso me da fuerzas. Y también recito poemas que me sé y además invento poemas que yo guardo en mi memoria porque no tengo cómo escribirlos. También la tortura es para nosotros los familiares, porque tenemos que viajar 3 veces al día hasta ese centro que queda un poco largo y para llevarles a veces una agua embotellada, a veces nos reciben un yogur, a veces nos reciben un ensure, a veces nos reciben un jugo, pero muchísimas veces, sobre todo después que ha habido sanciones internacionales, las castigan y solamente nos reciben una agua. Sufrimos a veces desprecio, pues no nos tratan con ninguna cortesía, nunca nos dan una información nueva de cuándo va a ser la próxima visita. Además, yo padezco de un cáncer. Desde el 2019 fui extirpado un cáncer de ovario. Pasé 2 tandas de quimioterapia, lo que han debilitado mi cuerpo. Yo ya no soy la misma. Realmente tengo presión arterial alta. Sufro de muchísimas cosas que son el resultado de las quimioterapias. Sin embargo, me mantiene una fuerza interior muy grande, porque además soy creyente y tengo confianza en que esto tiene que cambiar, que tanto sacrificio no puede ser en vano. Y con la ayuda de todas ustedes que hacen que nuestra voz resuene fuera. Además, yo pienso que yo tengo que mantenerme sana y yo hago mentalmente mi trabajo. También estoy con una psicóloga de que el mejor regalo que le puedo dar a mi hija y a mi nieta es estar bien y no permitir que el cáncer avance aún en estas circunstancias terribles que nos toca vivir. Fui violada en mis derechos humanos porque iba para Costa Rica, porque tengo que hacerme, casualmente por este cáncer, tengo que hacerme un chequeo cada tantos meses y me tocaba en septiembre. Viajaba para Costa Rica en un bus de línea de Costa Rica con Nicaragua, con mi hija, acompañada de mi hija, y fui detenida en la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Me requisaron los pasaportes y no me han sido devueltos, por lo cual no he podido hacerme el chequeo porque aquí en Nicaragua nosotros no tenemos un CT PET scan. Ese equipo solamente está en Costa Rica y ahí es donde me dirigí a hacerme ese CT PET scan. Quiero terminar mi intervención con las palabras que me dejaron impresionada de mi hija en la última visita, de mi hija Ana Margarita, que fue, como repito, la única que yo pude ver. Pero no dudo que Tamara también piensa y dice lo mismo. Y dijo Ana Margarita textualmente: este es mi aporte a la lucha no violenta y cívica por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua. Sé que puede ser largo, pero estoy preparada. Aquí no se rinde nadie. Muchísimas gracias. Ay, Pinita, muchas gracias. Muy, muy emocionante tu testimonio. Y como dices, aquí no se rinde nadie. Te agradecemos el compartirlo con nosotros. Y
estamos detrás tuyo, detrás de tu familia, gritando contigo, no solo aquí no se rinde nadie, sino también denunciando la naturaleza inaceptable, indignante del trato que le están dando a tu hija, a tu nieta, a los 39 nuevos detenidos, a los 136 detenidos políticos. Trato cruel, inhumano, degradante. Y aquí veo también numerosos señales de solidaridad. La Comisión Interamericana también ha estado desde el 2018 denunciando, apoyando, documentando la grave situación de derechos humanos que se está dando en Nicaragua, la crisis democrática. En ese sentido, le agradecemos inmensamente por su presencia a Pedro Vaca Villarreal, que es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana desde octubre de 2020, es colombiano, abogado de la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en Derecho y una especialización en Derecho Constitucional. Tiene más de 12 años de experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos. Durante 7 años se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Pedro, te cedo la palabra. Jimena, muchas gracias por la invitación y sumarme al reconocimiento a la resiliencia de la sociedad civil nicaragüense. Particularmente el testimonio que acabamos de escuchar, que creo que también nos invita no solo a que las reflexiones estén, digamos, en los temas de erosión del debate democrático y las garantías a las libertades civiles, sino también entre más se prolongue este estado policial, como ha sido considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más situaciones, digamos, de afectación a la vida cotidiana, a la dimensión humana, rupturas de proyectos de vida, los entornos familiares que naturalmente se ven absolutamente impactados por esto. Y creo que aquí hay que también apelar a esa dimensión sensible, ¿no? Porque es un atropello sostenido y un atropello que tiene unos costos no solo institucionales de represión, sino también unos costos humanos, personales, familiares, que también toca documentar porque también deben ser reparados, ¿no? Integralmente, como toda violación a los derechos humanos. Yo quisiera agradecer a la FIDH y al CENIT por este informe, que no solo es oportuno, digamos, en términos de balance, sino que se ubica en un momento en el que yo creo que hay que decir que las y los luchadores por las libertades civiles en Nicaragua están viviendo una cuenta regresiva hacia una fecha sobre la cual ellos y ellas han levantado alertas con generosa anticipación a la comunidad internacional. Y creo que cuando hablamos de la arbitrariedad de un Estado policial, recientemente la CIDH publicó su informe sobre concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, que coincide en varios de los asuntos abordados por el informe que presentaba la FIDH. Pero en general creo que hay que también advertir que estamos ante autoridades que han tenido y siguen teniendo como único propósito conservar el poder, y que los métodos apelan a toda la arquitectura institucional, y que los costos en derechos humanos son altísimos, ¿no? Tenemos una policía desatada, lista para reprimir cualquier tipo de movilización, y eso pues genera un nivel muy alto de miedo. Y me atrevería a decir que no hay una sola casa de alguien que piense distinto al gobierno que no haya recibido el patrullaje del miedo, el patrullaje del asedio, que además es una suerte de exposición y exhibición a quien piensa distinto, casi que alentando a sectores que tienen identidad con el oficialismo a que linchen simbólicamente el pensamiento diferente. Algo muy particular sobre este informe, y lo saludamos que se haya recogido de esa manera, es que también tenemos un parlamento dócil de discursos pomposos,
con sorprendente agilidad para aprobar leyes incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos. Y esto en el marco de un Estado policial lo que quiere decir es que si a la autoridad le faltara alguna herramienta para reprimir, esta herramienta muy seguramente va a ser proporcionada como muchas de las que se han relacionado acá, leyes de agentes extranjeros, de ciberdelitos, prisión perpetua, escenarios absolutamente oscuros para la garantía de los derechos humanos. A nivel del Poder Judicial, un Poder Judicial rápido para encauzar y cancelar y encarcelar voces disidentes, voces críticas. Hay un esfuerzo por pintar todo Nicaragua de un solo color oficial, y esto afecta el pluralismo como base fundamental de la democracia. Pero además es un poder judicial deliberadamente frágil, lento, para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Y creo que es muy importante en este punto no solo hablar de libertad de expresión, creo que los informes que se han producido lo reflejan bien: confiscación de medios de comunicación, confiscación de pasaportes, lo que implica también el éxodo de nicaragüenses en distintos estados de la región a hacer periodismo por fuera de las fronteras, la exposición y la vulnerabilidad en la que están muchas personas en estos días que son tan importantes para el presente y el futuro de la sociedad nicaragüense. Y cerraría con un mensaje de reconocimiento a la resiliencia de la sociedad civil nicaragüense, de sus organizaciones de derechos humanos, de sus periodistas, de sus familias, ¿no? Porque al final también aquí hay un soporte familiar enorme para personas que están... hay más incentivos para no hacer este trabajo en Nicaragua. Y si se está haciendo el trabajo de la defensa de derechos humanos, si se está haciendo periodismo, creo que es porque estamos hablando de una sociedad muy consciente de la importancia que tiene contar hoy para reconstruir mañana. Y ese creo que es un ámbito en el cual tenemos que reconocer al periodismo de la sociedad civil nicaragüense en estos tiempos tan duros. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Y tal vez ya cerrando esta hora de presentación alrededor de este nuevo informe, concluyendo, recordando que el régimen Ortega Murillo se ha tornado en una dictadura, y lo ha hecho de forma sistemática, de forma organizada, como lo muestra este informe, con las leyes votadas ante las elecciones, que tuvieron como objetivo el impedir que pudieran presentarse los candidatos de oposición que tenían la intención de hacerlo, pero que también está cerrando, como lo decíamos todos los espacios para la sociedad civil. Y en ese sentido, ahí tratando de desmantelar la sociedad civil, de debilitar la prensa libre. Y desde la FIDE hablamos de dictadura. Creo que sí, importante para cerrar, recordar los elementos esenciales de la constitución de una democracia. Digamos, tal y como expuestos por Tocqueville y muchos otros: la independencia de la justicia, la libertad de expresión, las elecciones libres y transparentes. El régimen Ortega Murillo se ha tornado en una dictadura, no a través de un golpe de Estado, sino paulatinamente, como nos lo contó Natalia, desmantelando justamente esta independencia de la justicia, como también él lo ha descrito el informe de la Comisión Interamericana. Ya no hay separación de poderes. Y la libertad de expresión está gravemente limitada, como lo acaba también de recordar el relator. En 4 días habrá elecciones, pero no serán ni transparentes ni libres. Vamos a asistir a una mascarada. En ese sentido, pues quisiéramos nuevamente expresar nuestra solidaridad con los nicaragüenses que han tenido que salir, los que están todavía
en Nicaragua, como lo decía Pedro, sintiendo el miedo de esta arbitrariedad que puede llegar en cualquier momento. También expresarles nuestra admiración por su valentía. Y si bien podemos tener la impresión que estamos en un callejón sin salida, esto es un túnel y hay luz al final del túnel, y muchas gracias a Pinita por sus palabras de esperanza. Desde la sociedad civil, en esta etapa, tenemos que seguir en nuestro trabajo de documentación, de contrarrestar esta narración que el régimen Ortega Murillo quiere promover a través de sus troles, a través de sus discursos, y afrontar la situación desde nuestro punto desde nuestro estatus, digamos, de sociedad civil, con la verdad, con los hechos. Y esta narración también serán el instrumento a futuro de la lucha contra la impunidad, de la posibilidad de poder enjuiciar a los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, de la construcción de esta sociedad que nos mencionaba Pinita a través de las palabras de su hija. En el informe que publicamos, nuestras recomendaciones son las siguientes. Hay que seguir, y la comunidad internacional tiene que seguir insistiendo sobre eso. Es esencial exigir la liberación de forma inmediata e incondicional de las 39 personas detenidas bajo estas nuevas legislaciones, pero también de las 136 detenidas desde el 2018. El Estado de Nicaragua debe revertir el marco institucional, jurídico, administrativo que ha construido. El aparato judicial tiene en sus manos la posibilidad de rescatar y de dar primacia al principio de independencia de la justicia. Y tenemos que seguir insistiendo, pese a la situación actual, en que el Poder Judicial nos dé señales de lucha contra la impunidad, de un acceso efectivo a la justicia. A la comunidad internacional, junto con numerosas otras organizaciones, estamos solicitando a Naciones Unidas que establezca una misión internacional independiente de determinación de los hechos, y que solicite enviarla urgentemente a Nicaragua para que pueda verificar las condiciones de detención de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas opositores políticos de las cuales hemos hablado y que hemos mencionado en este evento. A las misiones diplomáticas que tienen presencia en Nicaragua, les debemos hacer presencia en las sedes de las organizaciones, en los juzgados donde se llevan a cabo los juicios en contra de defensores de derechos humanos, de la oposición política, en los centros de detención donde permanecen encarcelados, de seguir insistiendo por que se respeten sus derechos. A las misiones diplomáticas de países latinoamericanos deben promover el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA. El impacto de la crisis nicaragüense en la región no se mide solamente en el número de migrantes. Cada día que pasa sin que los Estados americanos asuman el papel visible en la promoción de la democracia de Nicaragua, se debilitan los valores de la comunidad a la cual pertenecemos todos. Con esas recomendaciones, pues les propongo que cerremos el evento de hoy. Y nuevamente les agradecemos a todos por su presencia numerosa, y les queremos solicitar que nos apoyen en las redes sociales a promover este informe y la infografía que da cuenta de estas legislaciones.
a promover. El 8 de noviembre vamos a estar publicando un documento que muestra que esto no es solo una situación de Nicaragua. Si tal vez pueden mandar el link de la infografía, chicas, me están pidiendo aquí. Les decía que el 8 de noviembre vamos a estar publicando en las redes un estudio, un mapa de las leyes de agentes extranjeros que desde hace algunos meses se están multiplicando en diferentes países del mundo, porque el régimen Ortega Murillo nos habla de soberanía, pero cuando uno mira la situación global se da cuenta que hay mucho copiar y pegar de legislaciones muy similares que provienen de modelos rusos y de régimen dictatoriales. Entonces, pues les agradecemos ese apoyo y nuevamente muchas gracias al CENIT por el trabajo que está haciendo cotidianamente en Nicaragua. Muchas gracias a Pinita y toda nuestra solidaridad, fuerza y energía y admiración a todos los presos políticos en este momento en Nicaragua. Un saludo a todos. Muchas gracias. Me preguntan dónde se puede obtener el informe. En este momento, en principio hace 9 minutos, debe estar en el sitio internet de la FID, fidh.org, y va a estar el enlace en los tweets en el tiempo que nos tome cerrar el evento y ponernos a tuitear. Ya está en el chat. Ya está en el chat. El link en inglés y en español está en el chat. Bueno. Para que, por favor, Iván, antes de cerrar, muchas gracias a todos. Muchas gracias.